Hoy día vamos a iniciar una nueva serie. Como ustedes ven, estamos en un mes navideño, en un mes donde estamos recordando, conmemorando el nacimiento de Cristo. Probablemente lo obvio es iniciar una serie sobre los evangelios, pero la verdad es que nos gusta alternar entre Antiguo y Nuevo Testamento y creemos que toda la Escritura indica a Cristo y toda la Escritura nos muestra a Cristo. Por tanto, vamos a iniciar una serie que nos va a hablar de Jesucristo, sí, pero desde el Antiguo Testamento. Vamos a estudiar Primera de Reyes, desde el capítulo 16, finales de 16 en adelante. ¿Ya? Primera de Reyes. Una serie titulada ¿Quién es el verdadero Señor y Salvador? En una época que era muy intensa. Por tanto, hoy día voy a tener que darles harto contexto respecto a esta historia, quién aconteció, dónde aconteció, cuándo, los personajes. Los principales personajes de estos siguientes capítulos, del capítulo 16 en adelante, Primera Reyes, va a ser Acab y Elías. Este Acab que está en la Biblia no tiene nada que ver con los grafitis que están afuera, pero esos grafitis nos pueden recordar la historia bíblica. Entonces van a estar recordando las prédicas, ¿ya? ¿Y por qué creemos que es pertinente hacer una serie al respecto? Porque fue una época que en muchos aspectos era parecida a la época actual. Aspectos que tenemos que estudiar y ver cómo nos conducen realmente a Cristo. Así que, introduciendo un poco dónde está la locación de esta historia. En Israel, para los que están más o menos tal vez desconectados de a dónde queda Israel y el Medio Oriente, ustedes ahí tienen un mapa del Mediterráneo, es el mar Mediterráneo, en el norte está Europa, en el sur está África. Y ahí donde ven ese círculo rojo, si no son daltónicos, ese círculo rojo, ese es el Medio Oriente. Ya ahí está Israel. ¿En cuál época está situada la historia? A ver, para ubicarnos así en el contexto bien amplio de la Escritura. Ustedes se acordarán de la época de Moisés y del Éxodo. Eso fue por ahí, por el 1500 a.C. Salieron de Egipto y la conquista se llevó a cabo, ahí ustedes ven del 1400 más o menos al 1350 a.C. Estamos hablando antes del Señor, es decir, 3000 años atrás. ¿Ya? Se llevó a cabo la conquista bajo Josué. Una vez que Josué murió, hubo 300 años, 3 siglos, donde el pueblo subsistió y eran gobernados por jueces que Dios iba levantando. Después de ese periodo de los jueces, que terminó por ahí un poco antes del año 1000 antes de Cristo, surgió la monarquía, que Israel quiso tener un rey, ¿no es cierto? Y pusieron a Saúl, ¿se acuerdan de eso? Saúl fue un rey malo, persiguió a David y todas las fechorías que conocemos. Después de Saúl fue rey David, el famoso rey David. Y después de David fue Salomón. Esos fueron los 3 reyes que gobernaron sobre Israel, sobre las 12 tribus. Porque Israel, recuerden que tiene 12 tribus. Ahora bien, Salomón se portó mal, por tanto, después de él, Dios dividió el reino en 2. En el reino del norte y en el reino del sur. Es decir, si tenemos ahí el Medio Oriente, agrandamos el mapa de Israel se partió en 2. Al norte, Israel. 10 tribus estaban ahí. Y en el sur, Judá. 2 tribus. Aunque en realidad prácticamente era una porque la otra era Benjamín, que era bien poquito. Entonces, el reino del norte tomó su propio rey y la tribu de Judá siguió a la casa de David. ¿Ya? De ahí en adelante, entonces, tuvieron 2 reinos. Era la época del reino dividido. Y eso fue más o menos del 930 a.C. en adelante, ¿ya? Hasta el exilio. Entonces, en el reino del sur, la capital era Jerusalén. En el reino del norte era Samaria. El primer rey que tomó ahí estas 10 tribus en el reino del norte, él lo primero que quiso es cortar contacto con Jerusalén. Entonces les construyó un altar en el norte para que ellos no fueran al templo de Jerusalén. Y desde ahí en adelante quedó la escoba, porque el reino del norte nunca más adoró al Señor. Se apartaron plenamente. El reino del sur, con la capital, bueno, ellos tuvieron varios reyes que adoraron a Jehová. En el reino del norte, en el reino del sur, en el reino de Judá gobernaba la monarquía de David, pero en el reino del norte funcionaba como en el viejo oeste, más o menos. O sea, había un rey y después venía otro que quería ser rey, lo mataba y era rey. Y así funcionó
en realidad hasta que fueron conquistados por Asiria. El rey del cual vamos a hablar es el rey Acab. El papá del rey Acab fue Omri. Este caballero construyó Samaria, era un rey malo. En realidad primero había sido general y hizo lo mismo, hizo una guerra civil, duró unos 4 años la guerra civil, después empezó a gobernar, gobernó unos 12 años y después su hijo heredó el trono, Acab. Acab es un personaje en la Escritura que siempre va a ser recordado como un personaje malo, ¿ya? Acab es malo. Acab resulta que incluso el profeta Miqueas 150 años después va a decir: Israel fue destruido porque este hombre transgredió todas las leyes de Dios. Acab es un personaje entonces malévolo y parte así de esta manera en 1 Reyes 16. Dice: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. ¿Había habido reyes malos? Sí, pero este lo sobrepasó. El término Acab significa hermano del padre. Uno no sabe si incluso había una especie de incesto en la familia o tiene que ver simplemente con esta hermandad en la maldad. La cosa es que Acab era malo. La hermana de Acab era Atalía, mala Atalía. Atalía mató después a casi toda la casa de David. Ocosías era el hijo malo, todo malo. La casa de Acab va a ser recordada como una casa de maldad. Ahora, ¿cuál es el núcleo de esa maldad que está ahí? El texto continúa, dice así: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Este Jeroboam fue el primer rey, el que no dejó que Israel fuera a Jerusalén, ¿no es cierto? Y construyó un altar en el norte. Dice, le fue poca cosa eso. Tomó por mujer a Jezabel, famosa Jezabel, mala Jezabel también. Esta Jezabel era hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Etbaal era un caballero, un rey, y Etbaal significa cercano a Baal. Así se llamaba. Ese era su nombre. Era un hombre cercano a Baal. Y su hija, ¿para qué decir? Hija de Baal. Bueno, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Está hablando de Acab. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Jezabel era entonces fenicia o sidonia. Los fenicios o los sidonios, ellos vivían en la costa del Mediterráneo y tenían barco y trabajaban todas las riquezas, por así decirlo, pero con todo lo que significa el transporte de los barcos. Bueno, ellos adoraban a los dioses cananeos, los fenicios. Eran parte de los pueblos cananeos en realidad. Y dentro de esos dioses que ellos tenían, una se llamaba Acera. Acera era una diosa que en realidad, una falsa diosa que ha persistido por medio de los tiempos en distintos pueblos, en distintas naciones, que llamada también Madre de Dios, y que hoy en día la adoración a Acera se continúa bajo el nombre de adoración a María. La Biblia nunca nos enseña a adorar a María. María es una buena hermana en Cristo, pero no por eso la vamos a adorar, ¿ya? La adoración a María en realidad desciende de la adoración a Acera, o también llamada Astarte o Astaret, y todos los nombres que hay al respecto. Entonces eso lo trae Jezabel. También ella trae esta adoración a Baal. Baal significa, en el término ahí cananeo, significa amo o señor. Ellos adoraban un amo, un señor, y que sabemos que ese señor no es el Señor, ¿no es cierto? No es nuestro Señor, no es el Señor verdadero, Baal. Entonces el nombre de Jezabel va a continuar en la Escritura siempre como una falsa maestra, una falsa profeta que conduce al pueblo a la idolatría, a la fornicación. Por eso cuando ustedes leen tal vez Apocalipsis, las 7 cartas a la iglesia, van a leer que Jesús va a confrontar a la Jezabel que está ahí en la iglesia. Aparentemente una mujer que estaba llevando con falsas enseñanzas y falsas doctrinas al pueblo a adulterar, a fornicar, a apartarse de Dios, a tener ídolos. Jezabel entonces pasa a ser también, igual como la casa de Acab, un término de maldad, de apostasía del Señor. Este Dios que
ellos adoraban y que Acab trae a la capital del norte, a Samaria, Baal. Este Baal, como amo y señor, lo consideraban el señor de la fertilidad, de la lluvia, del trueno, del fuego, de los elementos naturales, un dios importante. Baal, después, con el correr de los siglos, lo van a empezar a llamar mucho Baal-Zebub, y después para el Nuevo Testamento pasa a ser Belcebú, como ustedes han escuchado. En realidad Belcebú es un nombre del diablo. Sabemos que todos estos dioses son falsos, pero cuando uno adora a dioses falsos, adora a Satanás. ¿Sí? Uno de los dioses o nombres que le ponían a Baal era Moloch Baal. Un dios falso representado en una gran estatua de bronce que le encendían fuego por dentro y se encendía entera esa estatua y le colocaban niños encima de los brazos para que se frieran, para que murieran quemados, o los alimentaban y los hacían introducir por su boca al fuego del estómago. La adoración al dios Baal, Moloch, implicaba sacrificio de niños y quemarlos. Ustedes entenderán hasta dónde empezó a llegar la bajeza del pueblo. Cuando ya aparte el asesinato de niños, estamos en escalón final. ¿Sí? Es por eso que el texto, como para que entendamos un poco el descenso de esto, el texto menciona una situación bien particular. Una situación sobre Jericó. Va a continuar ahora Primera Reyes. ¿Qué pasó con Jericó? 500 años antes de esa época, Josué había conquistado Jericó, la arrasó y maldijo toda esa ruina. Era anatema. Dijo, si alguien quiere construir esta ciudad, van a tener que morir 2 hijos de él. Va a morir el primogénito y el último, para que nadie la construyera. Pero en esa época, de tanta maldad y de tanto asesinato infantil, dice así, en su tiempo, es decir, en el tiempo de Acab, Hiel de Betel, un caballero X, el señor Hiel, reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito hecho al cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Es decir, nos menciona el texto esta situación para que entendamos un poco qué estaba pensando en esa época la gente, hacia dónde estaba la bajeza. Estamos hablando del 850 a.C. más o menos. Ahora ustedes dicen, bueno, pero eso ocurrió hace 3 milenios, ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, esa época era muy parecida a nuestra época. Y si hay una época donde se han asesinado niños masivamente en todo el mundo, es nuestra época. La época de la aprobación del aborto. Un asesinato masivo de niños y entrega masiva en sacrificio al dios Moloch. Eso es el asesinato en el aborto. Por tanto, una época bien parecida. Ustedes dirán, no, pero no es tanto, si no tenemos estatuas y cosas. ¿Tenemos idolatría o no tenemos idolatría? La idolatría tal vez hoy día no es tanto con estatuas, pero sí puede ser con pertenencias, sí con materialismo y en realidad con ideologías y muchos pensamientos a los cuales el ser humano hoy en día idolatra. La idolatría va más allá de una figura. Tiene que ver con a quién rindo mi corazón. ¿A quién considero yo que me domina y es mi amo? ¿A quién considero yo que es mi salvador y es mi esperanza? Entonces la verdad es que esa época era muy parecida a nuestra época. Y en ese contexto, un contexto malvado e idolátrico, es donde se presenta este personaje. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aparece este famoso personaje. Va a ser un personaje famoso en toda la Escritura. La verdad es que lo vamos a ver nombrado en los profetas y después en el Nuevo Testamento. Elías va a ser el personaje clave en ese momento. Porque este Elías da inicio a un segundo periodo de milagros después de Moisés. Después de todo lo que se vivió con Moisés, nunca más se vieron esos prodigios hasta que llegamos a la época de Elías. La época de Elías, donde nuevamente se empiezan a ver esos prodigios, porque donde abunda el mal, sobreabunda la gracia. ¿No es cierto? Y el ministerio de Elías va a consistir de forma resumida en esto: en proclamar quién es el verdadero Dios. ¿Es Baal o es Jehová, el Dios trino y verdadero? ¿Es Baal, es Acera o es Jehová el Altísimo? De hecho, el nombre Elías habla de eso.
Elías es un nombre conjugado de El, de Elohim, que significa Dios, y Yah, de Yahvé. El nombre Elías significa el Dios es Jehová. ¿Sí? El Dios verdadero es Jehová. Y en esa época decían, bueno, ¿quién será el Dios verdadero? Y Elías, entonces, él va a proclamar el Dios verdadero, que es Jehová, el que está por sobre todo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces fue precisamente en ese tiempo donde Dios levanta a este poderoso profeta que va a proclamar al Dios verdadero. Elías, por tanto, como un hombre de Dios, cabeza del remanente que quedaba en esa época, porque se inició una dura persecución a todos los seguidores de Jehová. Como cabeza de ese pueblo, como profeta de Dios, él es un tipo de Cristo. Elías nos va a indicar a Cristo en su vida. Va a representar, va a prefigurar un poco lo que Cristo iría a hacer. De hecho, todos los milagros de Elías, Cristo los hizo después. ¿No es cierto? Porque Jesucristo es el mejor y verdadero Elías. Jesucristo es el mejor y verdadero profeta. En Él se cumple todo eso. Todo el oficio profético del Antiguo Testamento se cumple en Cristo. Jesucristo es el mejor y verdadero Elías. Elías ascendió, Cristo también, y resucitado. ¿Me entienden? Jesucristo es el mejor y verdadero Elías. Y todo lo que Elías nos va a indicar, nos va como hombre solitario, parándose y hablando del Dios verdadero, en realidad es tipo de lo que Cristo iría a hacer, que Él vendría a mostrarnos al Dios verdadero. Él es la imagen del Dios invisible. Por tanto, Elías es un personaje importante en la Escritura. Y el libro de Primera Reyes lo introduce con esta frase, una frase muy interesante, donde Elías dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Hay varias cosas. Recuerden que el falso dios Baal era considerado dios de la fertilidad y de la lluvia. Acá hay una confrontación directa para desenmascarar la falsedad de este dios inexistente, Baal. Entonces él dice: no va a haber lluvia. Y no llovió. 3 años y medio hasta que Elías volvió a orar. No llovió. Ese juicio fue bien específico porque confrontaba en realidad a la deidad de la época, Baal. Es como cuando Dios envió las 10 plagas de Egipto y cada plaga confrontaba a un dios egipcio. En este caso lo mismo. Hay una confrontación pública al dios egipcio, al dios cananeo, al dios fenicio, al dios que en ese momento estaba ahí en Israel con Acab. Y no llovió. Ahora también eso es interesante y también quiero que saquemos eso acá del texto, lo entendamos. Que de acuerdo a la Biblia, la sequía, los desastres naturales perfectamente pueden ser y muchas veces son consecuencia del pecado de los gobernantes y del pueblo. Es del pecado humano. Muchas veces uno hoy en día, como está el tema de la ciencia, la tecnología, se habla, no, es que el calentamiento global. Miren, el problema de la humanidad no es el calentamiento global, es el pecado. Porque Dios vela por los pueblos, por las naciones y por su pueblo. Cuando una nación se somete a Dios y obedece a Dios, esa nación es prosperada, es protegida por Dios. Cuando una nación se rebela contra Dios, Dios permite juicios. Para perdición de unos, pero para salvación de muchos también. Porque esos juicios nos remueven nuestros ídolos. ¿Y qué pasa si estoy adorando a Baal y adoro a Baal y adoro a Baal y no llueve? Remueve mi ídolo. Entonces Dios también permite esta remoción de las naciones porque Dios está llamando. Entonces, los desastres naturales y los conflictos que puede haber en una nación pueden ser, como dice la Escritura, consecuencia del pecado de la nación. Es por eso que, y en ese contexto está el famoso texto que tanto se ha escuchado en estas últimas semanas, ese texto de Salomón, cuando dice: si se humillara en mi pueblo. ¿Se acuerdan? Bueno, ese texto de si se humillara en mi pueblo dice lo siguiente, Dios dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia
y si mandare a las langostas que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, fíjense, Dios diciendo que Él envía sequías, que Él envía langostas que se comen toda la comida, que Él envía pestilencias. Pero ¿eso qué genera en el pueblo? Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré la tierra. Muchos pueden pensar, oye, pero qué fuerte, ¿cómo puede Dios enviar una sequía, un desastre natural? Porque es amoroso. Por eso, porque Él es bueno. Pero ¿por qué, Señor, estás permitiendo todas estas cosas? Porque Él es bueno y nos está llamando a ti y a mí. Él nos está llamando la atención. Él está buscando que su pueblo se humille ante Él. Tal vez a muchos les parece que esto es muy fuerte, que Dios envía algo así. No, es bueno. Y qué bueno que Él lo envía, que no es azaroso. Eso significa que si nos humillamos ante Él, Él es misericordioso. Por tanto, analice la situación no desde la perspectiva de las noticias o de las redes sociales o de las distintas circunstancias. Analícelo desde la Escritura. Y la Escritura establece que el principal problema es el pecado, no el cambio climático. Puede ser que haya, sí, pero el Señor protege una nación. El Señor permite o no permite cosas. Y con respecto a todo lo que toda la contingencia nacional que hemos vivido los últimos 2 meses, ¿por qué Dios permite esto? En primer lugar, para despertarte a ti y a mí, para que estemos velando en oración, para que nos humillemos a sus pies. El Señor, Él escucha, Él perdona nuestros pecados, Él puede sanar nuestra tierra, Él es bueno. Entonces, volviendo a la frase de Elías, dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y me quiero detener ahí un poco. Es interesante que Elías parta presentándose de esa manera, y es la primera vez que escuchamos de Elías en la Biblia. Y él dice, yo estoy en la presencia del Señor. No es como que yo voy y vuelvo. No, es que yo fui el domingo y escuché esto del Señor y te lo comunico. No es así. No es así. Elías dice, mira, vive Jehová, es decir, este Dios es real. ¿Ya? Vive Jehová. Aunque también era una exclamación hebrea para decir certeramente. Pero dice, vive Jehová, en cuya presencia estoy, continuamente. La Escritura nos habla que Elías era un hombre de mucha oración. Para sobrevivir en tiempos profundamente idolátricos y de alta perversión y maldad, para no ser arrastrados por las olas y los vientos ideológicos y filosóficos, necesitamos mucha oración. La Biblia nos dice que Elías era un hombre de oración. En primer lugar, en este pasaje, uno lo infiere indirectamente cuando él dice yo estoy continuamente en Él. No es como que yo voy y vuelvo, yo vivo en Él. Un hombre de oración que vive plenamente con el Señor. No es que a veces va y no. Pero también el Nuevo Testamento nos habla de Elías. Y cuando Santiago hace referencia a Elías, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, era como tú y yo, para que nadie crea que era Cristo, porque no es Cristo. Es como tú y yo. Pero dice, oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Es decir, incluso dice que Elías oró por esa sequía. Fíjense. Elías oró por esa sequía, oró para que el pueblo sea libertado de la idolatría al falso Dios de la prosperidad. Baal, un falso Dios. Y Elías ora fervientemente. Elías estaba en la presencia del Señor. Si queremos sobrevivir en tiempos idolátricos, debemos estar continuamente orando. Y tal vez tú todavía piensas, nuestra época no es tan mala como esa. Queridos, ¿a quién adoran los chilenos? La sociedad chilena, ¿qué adora? ¿A Cristo? ¿Qué es lo que se escucha de uno y otro lado? Nuestra generación tienen otros amos. ¿Qué es lo que domina al chileno? ¿Cuáles son las esperanzas del chileno? ¿A dónde se enfoca el chileno? Nuestros gobernantes adoran a Mamón, el dios dinero, ¿no es cierto? El pueblo igualmente adora a Mamón. Por eso existe la rebeldía en las calles y los saqueos. Es el mismo Dios. Sirven al mismo Dios.
Las autoridades se levantan en profunda idolatría, en altivez, en soberbia. Se adoran a sí mismos. Y el pueblo se adora a sí mismo, se levanta en rebeldía, violenta, autosuficiente, pensando que son sus propios salvadores. Es la misma autosuficiencia. Es el mismo falso Dios de la egolatría, de decir es que yo puedo salvarme. Es lo mismo. ¿Y ponen su esperanza en qué? Todo el mundo pone su esperanza en cosas terrenales. Es que si hay una nueva constitución, es que si dejamos la antigua constitución, ahí va a haber verdadero bienestar. El verdadero bienestar nunca ha estado en una constitución. Hasta un Cristo. Ninguna ley, ninguna constitución jamás va a cambiar el corazón humano. Y eso ya lo aprendimos 3000 años atrás con la ley de Moisés. Una ley perfecta de Dios, pero que nunca cambió el corazón humano. ¿No es cierto? Por lo tanto, ya pasamos esa clase. Entendemos que solamente Dios, solamente Jesucristo puede traer verdadero bienestar al ser humano. Verdadero bien. Nuestra generación pone sus esperanzas en cambios que no involucran a Dios. Y por tanto, son falsas esperanzas. Van a resultar falsos esos dioses. Toman otros como salvadores. Son poquitos los chilenos que adoran realmente a Cristo y lo tienen como prioridad absoluta de su vida, entendiendo que Él es su Salvador. Y debemos analizar en ese punto de vista. Y tenemos que ver, bueno, ¿qué creo yo realmente? ¿Qué me va a salvar? ¿Qué va a salvar esta nación? ¿Cuál es mi esperanza? ¿Por qué estoy luchando? ¿Qué está dirigiendo? ¿Estoy realmente sirviendo a Cristo o la verdad es que me llamo creyente, pero tengo a otro amo y a otro Salvador? Baal. Tal vez no lo decimos así, pero cualquier Dios que no sea Cristo representa a Baal y por tanto a Satanás. No nos dejemos engañar por la pelea superficial de nuestra época. Queridos, los cielos y la tierra pasarán. Las palabras de Cristo no pasan. No se dejen engañar. No se dejen engañar por filosofías, por ideologías. Ni de la izquierda ni de la derecha, porque somos de arriba. No somos de abajo. Entendemos que tanto la izquierda como la derecha, tal vez muchos de ustedes pueden tener una historia familiar, pueden tener temas que les gusta de uno o del otro lado. En realidad, todo lo que les gusta probablemente de izquierda o derecha es un capital prestado del Evangelio. Entiéndame esto. Porque el comunismo te puede hablar de justicia social y, claro, porque Dios es justo, pero el comunismo intenta funcionar sin Cristo, por lo tanto no funciona. Sin Cristo nada funciona, porque solo en Él damos fruto. Y la derecha habla de moral, de ética, capital prestado del cristianismo. Pero sin Cristo no hay ni moral ni ética. ¿Sí estamos claros? Entonces, debemos renunciar a idolatrías personales de izquierda o derecha, porque somos del reino de Dios. No somos de la tierra. Y a cada uno lucha con sus propias idolatrías. Pero tenemos que entender que ninguna ideología es plenamente verdadera. Solo Cristo es verdadero. Las ideologías pueden ser atractivas en ciertos puntos, pero no nos salvan, queridos. No nos salvan. Hay un solo Salvador. Por tanto, no se dejen arrastrar por los vientos que vienen fuertemente. Oren. Inclínense ante el único, verdadero Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, no te dejes engañar por estos vientos que azotan en medio de una generación idolátrica y ora fervientemente como lo hizo Elías. ¿Cómo ha estado tu relación con Dios en este tiempo? ¿Cómo ha estado tu tiempo de oración? ¿Cómo ha estado tu tiempo de lectura de la palabra? ¿Cómo ha estado tu adoración? Tu búsqueda continua del Señor. No dejes de correr la buena carrera. Entiendo que hace ya como 10 días que terminó el ayuno, 21 días, pero sigue ayunando. Si no ayunamos solo por esto, ayunamos porque queremos morir a la carne y vivir en el Espíritu. Sigue corriendo. No bajes la guardia. Y si tienes que seguir ayunando, sigue ayunando. Sigue buscando al Señor, llenando las vasijas de aceite. Elías entonces, él estaba preparado, él estaba llenito para enfrentar los tiempos de dificultad que le vino a su generación. La generación estaba profundamente en idolatría, en pecado, poniendo sus esperanzas en dioses que no son el Señor, que no es Jehová, que no es el Altísimo. Y por tanto, vino sufrimiento, vino hambruna, vino sequía, porque siempre que un pueblo pone la esperanza en alguien que no es el Creador, viene hambruna.
cuando piensan que van a recibir la prosperidad en otras cosas, otros baales, el Señor los bota y da hambruna. Y eso fue lo que pasó en esa época. Hubo sequía, hubo hambruna. ¿Elías sufrió eso? Sí, pero no. Sí, pero no. Porque él estaba en la amorosa mano de su Padre Celestial. Como pueblo de Dios, nosotros tenemos que entender que el que está sentado en el trono nos ama entrañablemente. Por tanto, si bien vivimos en una época de maldad y perversión que lleva a mucho juicio, también tienes que entender que el que está en el trono es tu papá y te ama profundamente. Él te provee, Él te sustenta. Asimismo, Dios amaba a Elías. Entonces lo dirigía y le decía, ¿sabes qué? Vino a él palabra de Jehová a Elías diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Fíjense, ¿había sequía? Sí. ¿Habría hambruna? Sí. ¿Había maldad? Mucha. Pero Elías, junto al riachuelo. ¿Había incomodidad? Sí, había incomodidad. No era la condición más óptima, no era la condición más óptima. Pero nunca le faltó sustento, nunca le faltó abrigo, nunca le faltó la protección del Señor porque estaba en la palma del Creador. Y así mismo estamos tú y yo. Queridos, así estamos tú y yo. Dios te ama. ¿Se vivirá escasez? Puede ser. Se ha escuchado por ahí que muchos ricos sacan sus dineros de Chile, lo ponen la esperanza en otro país. Y los otros países también van a ser sacudidos. ¿A dónde vamos a ir? Los más pobres ponen su esperanza en los cambios de gobierno, cambios de personas. Siempre va a llegar un pecador al gobierno hasta que llegue Cristo. Porque somos todos pecadores. Dios fielmente le dio a Elías sus carbohidratos y sus proteínas. Fielmente. La primera vez probablemente cuando llegó un cuervo y dejó la comida y dijo, vomitó, ¿qué voy a hacer? No sé. Pero después con hambre se acercó. Era un pancito. No teníamos idea dónde el cuervo robó todo ese tiempo un pan. Pero a alguien se le desapareció un pan todos los días y carne también. Y en la mañana y en la noche. Tal vez al rey, pues uno no sabe. Queridos, no necesitamos el bienestar de este mundo, porque nosotros sabemos que este mundo va a desaparecer. Por eso la Escritura dice esto, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. En un mundo que todo el rato quiere más y quiere otra cosa, y quiere otro, y quiere lo que el otro tiene. ¿Y por qué el otro tiene y yo no tengo? ¿Y por qué ese y yo no? Eso se llama envidia. Y eso se llama codicia. En un mundo que envidia y codicia, tú ten contentamiento. Porque el Señor siempre te va a proveer sustento, alimento, ¿no es cierto? Y ropa, abrigo. El Señor va a estar contigo. Tal vez en este tiempo tú has estado tal vez con aflicción, con angustia, ¿qué va a pasar y qué va a suceder? Y no te preocupes, ¿por qué vas a estar asustado? Si tú sirves al Dios verdadero, no sirves al Dios falso. No te preocupes, pues si tú estás en la mano de un Padre amoroso. ¿Alguna vez sus hijos, que ustedes aman entrañablemente, o mis hijos, se despertaron en la mañana preocupados, caminando? Oye, hijo, ¿qué te pasa? Es que no sé si hoy día me vaya a dar comida o no. Mis hijos se levantan a jugar y uno le da comida porque los ama. Entonces, ¿por qué nosotros andamos así? Sí, puede ser que la economía se venga abajo y sí, pero no dependo de eso. Dependo de mi Padre Celestial. Y si en algún momento no tengo nada y me tiene que traer comida un pájaro, el Señor lo va a hacer. Lo va a hacer porque lo ha hecho antes. Entonces, querido pueblo de Dios, no se preocupen. Este es un tiempo necesario para Chile. Es un tiempo donde Dios está botando los ídolos.
está votando a Baal. Y donde ustedes tienen que predicar como Elías al Dios verdadero. Con prodigios y milagros. Van a ver al Dios verdadero. Y ustedes van a estar ahí como Elías, parados en medio de su generación. No tengan miedo. No tengan miedo. Porque ustedes son del Señor. Que nos baste su gracia. Ese amor inmerecido. Que cuando nos despertemos digamos, Señor, gracias porque me amas. Con eso me basta. Como sé que tú me amas, tú me sostienes. Que nos baste su gracia. No fijes los ojos en las cosas de la tierra. Fija tus ojos en Cristo. ¿Se acuerdan de ese himno? Se los voy a enseñar. Un antiguo himno. Escrito 100 años atrás por una mujer ciega. Y que le escribe al mundo que está en torno y que todos ven, pero ella no ve. Y dice, ustedes lo que necesitan es mirar a Cristo. Fija tus ojos en Cristo. Se los voy a enseñar. Jorgito. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Otra vez. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Gracias, Jesús, porque en ti podemos descansar. Tú eres nuestro proveedor. Este mundo está fijando los ojos en muchas cosas. Nosotros permanecemos mirándote a ti, Señor. En ti estamos seguros. Cuando te miramos a ti, ya nada es importante. Solo tú, Señor. Nos ponemos de pie y la cantamos otra vez. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Una vez más. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús, a la luz del glorioso Jesús, a la luz del glorioso